tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Gisela Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a platicar con él, quien es director general de Academia Global. Vamos a hablar justo de cómo podemos nosotros pues hoy empezar a tener como este nuevo conocimiento sobre lo que es el conocimiento digital y la distribución también de la Academia General, cómo podemos empezar a tener otro tipo de formación, y para eso está con nosotros Nelson. ¿Cómo estás, Nelson? Muy buenas tardes. Hola Giselle, muy bien, qué gusto saludarte y encantado de estar en un espacio de Radio Nahua contigo y con toda tu audiencia. Igualmente, y sobre todo para que nos hables de algo que tiene que ver con este cambio que podemos hacer en cuestiones educativas. Háblanos un poco de qué es esto, de una academia global, y háblanos un poco de este mundo digital. Gracias. Bueno, Academia Global es una EdTech, es una empresa de tecnología educativa. El core de Academia Global es la formación de universidades corporativas, es decir, el desarrollo de competencias en los colaboradores de las empresas, con la idea de responder a los retos de digitalización, análisis de datos y en lo general de un upskilling y un reskilling necesario en estos tiempos en los que estamos en un proceso de convergencia tecnológica. Y me parece que hay como dos mundos que se están formando, Giselle, que tú los conoces muy bien por la dirección de la carrera que diriges, de la licenciatura, y es aquellos que están hoy tomando las posiciones tanto de tomadores de decisiones como operadoras de empresas que tienen habilidades y adopción tecnológica avanzada, y aquellos que están desarrollando cierta actividad o cierto rol o función que puede ser, me parece, en los próximos 2 o 3 años, tan rutinario que pueda ser sustituido por inteligencia artificial, machine learning o cualquier otra tecnología de las que seguramente platicaremos. Sin embargo, es justo la pregunta que viene, Nelson, porque mucho se habla de este empujón digital que tuvimos con la pandemia, esta introducción de nuevas tecnologías y cosas que nos van a apoyar. Sin embargo, háblanos un poco de cuál es el contexto en términos de adopción de tecnología, en términos de cómo pueden comercializarse con otros, y que también cuánto nos puede llevar el que las personas se capaciten para poderla utilizar y luego ya también para tener esta práctica de este tipo de tecnología. Bueno, como contexto te diría que, como sabes, el conocimiento se está duplicando lo que antes se duplicaba en 100 años, vamos a hablar del año 1900, el conocimiento se duplicaba cada 100 años, en 1950 el conocimiento se duplicaba cada 25 años, hoy podemos decir que el conocimiento se está duplicando cada 12 meses y se espera que en los próximos 1 o 2 años, a lo más 3, el conocimiento se duplique en horas, en 12 horas. En ese sentido, el crecimiento del conocimiento y, por supuesto, la convergencia tecnológica, es decir, que distintas tecnologías estén trabajando juntas y potenciándose unas a otras, esta convergencia tecnológica tiene un crecimiento exponencial. Por otro lado, la adopción tecnológica de las empresas y la adopción tecnológica de las personas, lo que algunos llaman transformación tecnológica, tiene un crecimiento lineal. Esa brecha que hay entre el crecimiento exponencial de la tecnología y el crecimiento lineal de la adopción tecnológica abre un espacio que para algunos puede ser un espacio muy complejo, muy difícil de que le permita insertarse en un nuevo entorno laboral, un nuevo contexto, pero también abre muchas oportunidades para aquellos que puedan adoptar cierto tipo de tecnología y cierto tipo de prácticas, me parece. Hoy hay competencias que son muy valoradas en el mercado. El análisis de datos, el manejo de inteligencia artificial, de machine learning, el buen conocimiento de blockchain, que ha tenido un crecimiento exponencial también, pueden abrir paso para muchas empresas que, como también sabes, el tema, el entorno para las empresas ha cambiado enormemente. Las empresas nativas tecnológicas, aquellas que nacieron siendo tecnológicas, están invadiendo otros sectores y otras industrias en las que seguramente ni siquiera las habían visto venir. Yo les llamo empresas submarino, es decir, son empresas que están invadiendo nuevos sectores, nuevas industrias y que de pronto aparecen cuando ya tienen una cuota de tu mercado. Lo que quiero decir es que las empresas nativas tecnológicas están aprovechando, están apalancándose de su competencia, de su portafolio de ventajas tecnológicas para bien competirle a una EdTech, para bien competirle a una FinTech, para bien competir en el retail, para bien competir en el mercado de servicios o de productos. Y en ese sentido, pues hay una guerra en el mercado por el talento para operar estas empresas.
y ha sido muy complicado para las pequeñas y medianas empresas en México, que a veces o no tienen los recursos o el alcance de atraer a ese talento. Ese es el entorno, me parece, en el que estamos y en el que estoy seguro en los próximos años va a ser todavía más complejo. Hablemos justo de estas empresas nativas que tú mencionabas, que vamos a pensar en estas plataformas de streaming, la misma educación que hoy en línea, te puedo decir que para nosotros fue pues un acierto, porque justo estar 2 años y medio con los mismos, vamos a llamarle así, los mismos programas, pero en la adaptación de toda esta metodología, pues nos invitó justo a adoptar toda esta, vamos a hablar desde las plataformas que son para compartir conocimiento, para compartir datos, pero también para evaluar, que eso también fue un tema, lo de la evaluación. Sin embargo, hablemos también en términos de competencias de aquellas empresas que su labor no es propiamente digital, pero que sus procesos pueden verse beneficiados si de cierta manera sistematizan ciertos pasos y procesos que yo la verdad veo la tecnología y hoy más que nunca como una ventaja. Sí, bueno, esto que comentas es muy relevante. Me parece que el ejemplo palpable son aquellas empresas que nacieron tradicionales y que hoy están compitiendo con nativas tecnológicas. El mercado del retail es algo que lo vemos todos los días. La empresa física sí sigue subsistiendo, las personas siguen yendo a las tiendas físicas a consumir, pero ha crecido ya a 2 dígitos algunas empresas que nacieron tecnológicas y que están compitiendo ahí. Esto es un ejemplo claro de una industria que me parece que ha sido muy transparente en cómo se está comportando. Pero esto que tú platicas, empresas que realmente no ofrecen servicios tecnológicos, pero sus procesos sí, voy a poner un ejemplo de los hospitales. En Estados Unidos, por ejemplo, los hospitales hoy tienen un problema enorme porque la mayoría de sus procesos están en ese espacio, en ese tránsito de digitalización. Procesos no solamente de admisión de pacientes, sino procesos incluso de quirúrgicos, clínicos, ya están siendo automatizados. Y les es muy complicado atraer el talento a un hospital para que alguien pueda trabajar para un hospital, porque la mayoría de las personas, estoy hablando de cerca del 45% de las personas que manejan tecnología a buen nivel en los Estados Unidos, pues están yendo a generar startups, a los unicornios o empresas nativas tecnológicas. Y esta guerra por el talento es hoy, me parece, más compleja que en los últimos años. Y sí, para las empresas que no tienen un servicio tecnológico, pero sí procesos tecnológicos, la automatización en los próximos 2, 3 años va a ser muy importante. Restaurantes, el servicio de hospitalidad, también como los hoteles, están viviendo estos procesos que también hay que decirlo, Giselle, el proceso de convergencia tecnológica no empezó con la pandemia. Esto seguramente empezó hace 20 años y lo que hizo la pandemia fue exhibir, lo voy a decir así, transparentar la deuda tecnológica de las organizaciones y de las personas. Y una vez que se transparentó esa deuda, pues hoy hay que pagarla. Y no va a ser muy fácil para muchas personas o muchas empresas hacerlo en 1 o 2 años. Y además que hay que mencionar esto, no todas las empresas tenían la confianza de pensar en esos ambientes de home office o estar virtuales o hoy que creo que lo tienes claro, en estar híbridos. Cosas puedo hacer desde casa, cosas puedo estar remotamente. Pienso, por ejemplo, en toda la gente que está en la parte de ventas, comercialización. Hoy desde cualquier lugar pueden levantar un pedido, pueden llevar un control de inventarios, pueden saber si hay lugares para reservar o no. Y justo esta parte de hibridación entre lo físico y digital, me gustaría que nos platicaras, porque también veo en que tú puedas llevar a ese nivel en donde la gente primero se sensibilice con que podemos utilizar la tecnología para educarnos, para mejorar en cierto momento lo que aprendemos, pero también para mejorar nuestra vida. Imagínate tener más tiempo libre teniendo a una aplicación, una plataforma que nos ahorre esos tiempos que de pronto te tardas en traslados o que de pronto te tardas en procesarlos y que a lo mejor si ya tienes la información, pues nada más es de que tú lo diseñes en una arquitectura así de tu app, pensando en aplicaciones también móviles, y que bueno, eso pueda estar al alcance de cualquier persona, que ese sería como el tercer o cuarto paso, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que este resumen que haces es muy relevante porque hablamos en muchas empresas y creo que está en parte de las mesas y los foros internacionales de tecnología de la flexibilidad, pero no hay un marco común de flexibilidad. Y hoy podemos decir perfectamente, abiertamente y sin temor a equivocarnos que no estamos en un estado de emergencia sanitaria.
ya no estamos en el estado de emergencia sanitaria, pero lo cierto es que a muchas empresas les ha costado desdoblar y pasar esa página para llegar a un estado distinto al que estábamos hace un año o dos. Y todavía no hay un marco regulatorio, incluso, mucho menos una cultura en las organizaciones de qué es lo que funciona mejor. Hay empresas que regresaron 100% presenciales y no ha funcionado del todo. Hay empresas que se quedaron 100% virtuales y tampoco les ha funcionado del todo. Y como bien platicas, el modelo híbrido flexible, que es distinto a un modelo híbrido rígido, es el que me parece ha permeado más en ciertas organizaciones. Por lo tanto, el tema de flexibilidad habrá que discutirlo en muchos foros de qué estamos hablando. Lo cierto es que hoy el tema de la salud mental de los colaboradores, el tema del tiempo que pasan en la oficina, el tema de la equidad que se desnudó también a través de lo que vivimos durante la pandemia y la aceleración digital, estos como 5 elementos, este ecosistema, es lo que forman el marco de la flexibilidad. Y ahí están los foros. En el pasado Foro Económico Mundial se discutió mucho este tema y lo cierto es que empresas tecnológicas siguen llevando la delantera en el tema de flexibilidad porque así nacieron. Quizás cuando muchas personas veían muy complicado el que alguien no estuviera en la oficina, incluso firmando una entrada, firmando una salida o checando una entrada y una salida, hay empresas que hace 20 años están trabajando a distancia, están trabajando de manera remota. Estas empresas, Giselle, que nacieron así, están creciendo 10 veces más que sus competidores. Sí, nacieron antes que sus competidores, pero también creo que tiene que ver con una cultura organizacional y no sé si vamos por esa cuestión de en una cultura en donde pues hay transparencia, hay responsabilidad, hay esta cuestión de no necesitas tener una supervisión constante y hay una confianza en los colaboradores, sobre todo por los casos que mencionabas ahorita. Creo que para adoptar estos modelos donde puedas estar desde casa y demás, no necesitas tener esa supervisión porque estás más por objetivos. Pienso ahorita en estas culturas que son sobre todo de empresas de tecnología propiamente, que su naturaleza pues es, puedes estar desde casa, me ha tocado conocer corporativos, y le pongo entre comillas, que están en otros países y aquí mismo en México, de estas mismas empresas de tecnología. Créeme, Nelson, que nada más los ocupan para de pronto hacer integraciones, pero realmente la labor está fuera de, y si van, se conectan al concreto y se van, o sea, su tiempo está distribuido en otras cuestiones más estratégicas. En esta parte, cómo la tecnología puede ser la que coadyuve a tener equipos de trabajo más creativos, cómo esa flexibilidad nos puede llevar también a que las personas tengan más bienestar y por ende tengan estos estados como, pues yo le llamo así, entre más felices estás, más apasionado te vuelves, entonces te comprometes más con las cosas. Pero no sé si esto también habría que cambiar el chip de cómo podemos ver a la tecnología, que se vuelva ese bracito que apoye y demás, y entonces le permite a las personas estar enfocadas en otras actividades. Entendí perfecto el tema cultural del que hablabas. Y yo creo que aquí también vale la pena agregar que este cambio de cultura va a requerir un nuevo liderazgo en las organizaciones. El día de hoy creo que un liderazgo de acompañamiento, un liderazgo centrado en el colaborador, un liderazgo centrado en una cultura de agilidad, que este es otro tema que ha sido muy importante en los últimos meses. Las organizaciones verticales están siendo mucho más lentas, las organizaciones jerárquicas están siendo mucho más lentas que aquellas organizaciones que están formadas por células, por proyectos de trabajo, equipos pequeños que pueden desarrollar experimentación y que pueden desarrollar productos en horas. Requiere un liderazgo distinto porque es un liderazgo de colaboración, de acompañamiento, de sensibilidad, sobre todo, sobre el aspecto personal y humano. Y aquí creo que vale la pena rescatar lo que comentabas. Este ambiente de alta tecnología y de alto impacto al final nos hizo pensar más en los seres humanos y en la forma como estamos viviendo. Y si este cambio de liderazgo se da, me parece que el cambio de cultura organizacional va a ser natural, va a ser orgánico. Pero antes de hacer el cambio de cultura, creo que requerimos nuevos liderazgos, que algunas empresas están siendo lentos y otras, como hemos comentado, están siendo muy ágiles en adoptarlos. Totalmente, o sea, de acuerdo en esto que mencionas y este punto de ser líder que se vuelva más inspiración, ¿no crees? Que predique más con el ejemplo, más que dar instrucciones o más que ser
que te está todo momento supervisando y en todo momento diciéndote qué hacer. Hay un concepto que tú también trabajas mucho, que es cómo generamos ese pensamiento digital, porque una cosa es las habilidades, otras las competencias que ya nos comentabas, pero ¿qué es esto del pensamiento digital y cómo se puede generar? Pues mira, se le llama pensamiento digital y también se habla de alfabetización digital. Y se habla de alfabetización digital porque esto se aprende como un idioma. Como uno aprende a hablar francés, inglés, italiano, que es pensar en ese idioma y no hacer una traducción simultánea cada vez que estás hablando en otro idioma. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos hay una comunidad muy grande de personas que están desarrollando ya escuelas de alfabetización digital. Y básicamente todo empieza con el conocimiento del lenguaje digital, con el conocimiento de las tecnologías. Hoy, por ejemplo, solo por ilustrar, te voy a hablar de ciertas tecnologías que están en el ambiente que debemos conocer que existen, ¿no? Estamos hablando de machine learning, inteligencia artificial, blockchains, pero también se habla hoy de metaverso, de medios digitales, de plataformas conversacionales, de aprendizaje automatizado, de visión por computador, de vehículos autónomos, de pagos móviles, de robótica, de baterías inteligentes. Es decir, lo primero para tener un pensamiento digital es entender el concepto de cada una de las tecnologías y empiezas a incorporarlas a tu argot, a tu lenguaje, y después empiezas a integrarlas a tu vida, a manejarlas, a saber que si vas a hacer algún consumo de cualquier producto, servicio físico, también lo puedes hacer de manera digital, hacer pagos digitales, hacer comercialización digital o e-commerce, y a partir de ahí se puede decir que estás alfabetizándote digitalmente. Entonces se le llama así este pensamiento digital porque es una especie de adopción, de integración a tu vida. En el momento en que dejas de pensar en físico y empiezas a integrar a tu vida el mundo digital, en ese momento estás pensando digitalmente o alfabetizándote digitalmente. A las personas que no están relacionadas con el mundo digital, mi recomendación primera es, hay una antesala a todo esto, Giselle, y es desaprender. Todos podemos reaprender, pero el tema de aprender a desaprender, es decir, a poder sacar de tu mentalidad, de tu día a día, de tu cotidianidad, tus usos, tus costumbres, tu cultura, en el momento que empieces a desaprender, en ese momento estás listo para aprender nuevas tecnologías. Esto no es un proceso fácil, es como aprender un idioma. Hay quien estudia desde la primaria un idioma y no lo aprende nunca, porque tienes que integrarlo a tu vida. ¿Qué pasa con los que estudian inglés en México muchas veces? Pues que no lo integran a su vida porque todo su día a día es hablar español. Y en el momento que van a otro país, están un año ahí o 6 meses, pueden hablar inglés. Lo mismo sucede cuando en tu día a día empiezas a convivir. Si no tienes redes sociales, si no tienes consumos digitales, si no generas tú mismo, si eres un emprendedor de servicios digitales, va a ser muy difícil pensar digitalmente. Y también el acceso, porque bueno, ya que tienes la tecnología, vamos a pensar, el dispositivo, yo veo mucha gente que hoy también desde su celular hace muchas cosas, Nelson, o sea, desde la banca móvil, desde solicitar el súper, incluso reservaciones, ya no necesitas imprimir de pronto ni tus boletos de avión, ya llegas con un código QR y con ese te escanean. Para llegar, obviamente, a más personas, pues obviamente ya nos ilustrabas de qué tenemos que hacer. Me gustaría hacerte un par de preguntas, pero en torno justo, hablabas hace rato de alfabetización digital y pensando en México, pensando en la población, más que pensar en las empresas, ahora pensar en la población. ¿Cuáles son esos, vamos a llamarle así, como elementos que se tendrían que considerar para que más población pueda acceder a esto? O sea, no nada más las empresas, porque una cosa es que la empresa lo desarrolle y demás, pero la otra es que el mercado, en este caso usuarios, clientes, son los que adoptamos en esta, pues, tal cual, ¿no? O sea, en esta cuestión de transformación digital, pues somos los clientes. Entonces, hay estadísticas, ¿no? Que dicen que en pandemia muchos ya optamos por comprar en digital. Sin embargo, creo que en México aún no estamos al 100%. Confírmanos esto y cuáles serían estos elementos para que sí hagamos que esto vaya creciendo en cuanto a adopción digital. Sí, bueno, habrá que reconocer que hay muchos Méxicos. Y para resumirlo, vamos a hablar de dos Méxicos. Hay un México que es punta de lanza en desarrollo tecnológico. Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Mérida hoy se ha convertido en el home office de América Latina.
Hay personas que están trabajando para compañías de todo el mundo y deciden irse a vivir a la Riviera Maya. Y entonces ese México está conectado digitalmente, ese México le compite a muchas empresas de Silicon Valley y de otro desarrollador tecnológico que es Silicon Valley, que está también en Chile y que en América Latina se ha destacado mucho. México es muy competitivo, México tiene una oportunidad histórica, insisto, en estos estados, por algo que lo conoces perfectamente, nearshoring, este concepto de México está muy cerca del principal consumidor del mundo, que es Estados Unidos, y ahora que Estados Unidos tiene, digamos, una relación política, económica y social distante de China, ese espacio México lo puede cubrir. Pero estoy hablando de estos estados de los que hablé. Y no podemos dejar de pensar en que hay estados en el sureste mexicano que todavía viven del autoconsumo y que hay todavía actividades preponderantemente primarias y que habrá que primero conectarlos digitalmente, llevar internet a estos lugares para iniciar un proceso de digitalización. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lo han hecho otros países? Creo que aquí las instituciones académicas, como la que tú trabajas, que es puntera en México, Anáhuac, los gobiernos de los estados y federales, pero también las empresas, hacen un esfuerzo conjunto para lograrlo. En México no está articulado este equipo. Por uno u otro motivo, todavía las instituciones académicas y las empresas, diría yo, que apenas están entendiendo. Todavía existe este paradigma de que los grados académicos cada vez tienen menor valor. Todavía existe este paradigma de que para las empresas los estudiantes van a empezar a aprender cuando se gradúen. Todavía existe ese paradigma. Y ya no se diga el tercer eslabón, que es el gobierno, que dicho sea de paso, hoy estamos en un proceso muy complicado con gobiernos del Estado y gobiernos federales que me parece no están muy cerca de esta necesidad educativa. El reciente cambio que hubo de los planes de estudio no ayuda mucho para que esto suceda. El reciente cambio o propuesta del gobierno federal para en los contenidos, básicamente lo que hace es, diría yo así, sin temor a equivocarme, regresarnos a un México de los 80, en donde se privilegia primero la jerarquía, la verticalidad, el poder centralista del Estado, y deja a un lado no solamente las instituciones, sino también el sector privado. Y esto me parece muy delicado. Es una especie de adoctrinamiento más que de formación y de educación. Ojalá que esto no se consolide como se espera, pero en la medida que estos tres actores conviven y acuerdan, es donde se dan los grandes cambios en los países. Coincido contigo, Nelson, porque toda actualización, ¿en qué deviene? Te lo hablo desde nuestra trinchera, la Náhuac. Nosotros para que te des una idea, cada 4 años estamos actualizando nuestros planes de estudio y demás. Pero para que te des una idea, cada 6 meses puede cambiar y puede haber alguna innovación y algo que tienes que integrar. Entonces, no es limitante, es flexible, porque hoy lo que acabo de decir es crucial. O sea, el mundo está cambiando, el mundo hay que tiene que adoptar y estar atendiendo a las circunstancias del presente. Pues, a lo mejor no puedes dibujar un futuro, pero sí puedes crear cosas desde el presente que empiecen a dibujar también ese futuro. Y en esta parte, ustedes se dedican a desarrollar estas competencias, se dedican también a la cuestión de bienestar. Cuando hablamos de tecnología y bienestar, ¿cómo logramos no atender estos temas de salud mental, salud física, de motivación, que hoy pues encontramos muchas cosas en gente estresada, deprimida, incluso gente joven, ¿no? Entonces, también está considerado este rubro dentro de esta academia global que son ustedes. Sí, nosotros trabajamos directamente en el desarrollo de competencias que le llamamos competencias de última generación, ¿no? Son competencias, por un lado, digitales, pero también, por el otro lado, soft skills, que es toda esta parte de comunicación, liderazgo, integración de equipos de trabajo, enfoque en el bienestar personal y la cultura. Pero lo que pasa, Giselle, es que este estado de cosas que tú comentas, este daño que se ha hecho a la salud mental, el aislamiento de muchos, la frustración de muchos, habrá que decir que esta carrera tecnológica, la verdad es que discrimina, selecciona y discrimina. Y es un tema de oportunidad, es un tema de competencias, es un tema de desarrollo de habilidades. Y lo cierto es que
muchas organizaciones, pero también instituciones, hoy no encuentran ni siquiera cómo empezar. Cómo empezar a atender mejor a sus clientes, por un lado, ni tampoco cómo empezar a centrar al colaborador en esta curva de aprendizaje tecnológico. Y yo creo que lo primero que habrá que hacer las personas y las empresas es un diagnóstico personal. Hay ciertas competencias tecnológicas que son muy específicas, como pensamiento crítico, abstracción, toma de decisiones en incertidumbre, competencias digitales, que habrá que hacer, digamos, un checklist de todo esto que yo quizás, o que existe, y aquellas competencias que yo tengo. Habrá que empezar, diría yo, por las fortalezas. Hay una muy buena teoría de Calvino, que después retomó Drucker años después, que es la teoría de las fortalezas. Y básicamente lo que dice es que si quieres alcanzar excelencia en una actividad, te centres en tus fortalezas más que en tus áreas de oportunidad. Bajo la mira, la visión de que si tú desarrollas una fortaleza, llegas a niveles de excelencia. Si desarrollas algo en lo que no eres tan bueno, probablemente llegues a niveles medios o de mediocridad. Así es que es más rentable enfocarse en las fortalezas. Hacer una lista de fortalezas y ver cómo llevar estas fortalezas hacia las nuevas competencias de las que estamos hablando. Esta brecha que hoy existe se cierra con capacitación, se cierra con práctica, y habrá que ser muy, muy fuerte, habrá que ser muy insistente, habrá que ser muy resiliente para lograrlo. No es fácil una curva que se tiene con 20 o 25 años de atraso, llenarla en unos años. El gran problema que existe, en mi opinión, es que esta curva exponencial, como sabes, pues lleva una velocidad distinta a la capacitación de las personas. Por eso digo que discrimina. Y hay personas que efectivamente o desaprenden y aprenden nuevas tecnologías, o simplemente van a quedarse sin actividad, sin rol, sin función en el trabajo. Hace muchos años, dice él, estoy hablando, no sé, de los 20, en Nueva York, que ya tenía muchos edificios con elevadores. No sé si alguien lo vio en películas. Había una persona arriba del elevador que estaba, digamos que buscaba la manera de cuándo detener el elevador para bajarse en cierto piso, y luego si debía subir, bajar, él calculaba eso. Hoy lo hace un software y es algo complejo. El software sabe primero de subir, luego bajar, y luego cuánto tiempo abrir, cuánto tiempo cerrar. Todas esas personas, con un ejemplo tan sencillo, hoy no tienen esa actividad. Y te voy a poner otro todavía más reciente y sorprendente. La Fórmula 1. La Fórmula 1 es uno de los deportes que mayor tecnología ha incorporado. ¿Cuál era el juego de la Fórmula 1? La menor parada de tiempo en los pits. Y se pasó de 60 segundos a 10, a 5 y a 2 segundos. Ya no hay manera de que estés menos tiempo en los pits. Era muy difícil pasar de 2 segundos a 1 segundo o a medio segundo. ¿Qué hicieron hoy los científicos que estaban detrás de la Fórmula 1? Pues conectar alrededor de 300 chips a los automóviles y tener a alrededor de 25 o 30 personas que están revisando esos chips y una persona hablándole al piloto. ¿Cómo están las condiciones en la curva? ¿A qué distancia? ¿Cuánto debe disminuir? Y esto incrementó los ganadores de la Fórmula 1, que fue una escudería que conocen muy bien, que es Ferrari. Es decir, la incorporación tecnológica de quinta generación, que es de haber pasado del web 4.0 al 5.0 que hoy está en boga, digamos que va a revolucionar la forma en que vivimos. Simplemente el 5G puede cambiar muchas cosas en este mundo. Esto que estamos haciendo tú y yo en streaming, 5G soportaría hacerlo de manera virtual en vivo, no grabado. Y esto puede cambiar la forma en que se visitan museos, se hacen viajes, se consume. Hay ya empresas en Estados Unidos que tú puedes entrar a probarte ropa de manera virtual con alguien que te diga cómo te ves en otro país para que hagas tus compras en línea. En fin,
posibilidades infinitas. Justo que lo que estás mencionando y es a donde te quería llevar, que es a los metaversos, que quienes nunca han experimentado nada, les quiero decir que no hay que tener miedo, es como un ambiente de videojuegos, es un ambiente virtual donde entras como un avatar, y creo que hoy puede implementarse casi en todo, Nelson, o sea, medicina, en cuestiones de hacer prototipos, en cuestiones educativas, ahorita acababas de mencionar en la Fórmula 1, o sea, creo que tiene una aplicabilidad en casi todas las industrias. La cuestión es cómo genera valor a la empresa o a la marca, pero también cómo genera valor a las personas. ¿Qué crees que le falta a los metaversos también para que más gente? Yo con esto te doy la palabra para la pregunta que te acabo de decir, porque este festival que a todo el mundo creo que le he contado, que lo debes conocer porque fue allá en Monterrey, del Tecate al norte, esta marca Tecate, hizo Tecateverse, y no es otra cosa más que justo entrar con un avatar y disfrutar de un festival, interactuar con otras personas, poder jugar, poder hacer como un avatar, como sucede en un videojuego. El tema es cómo se promociona, cómo te estoy hablando de que alguien que tiene 40 años, pues pudiera ser algo extraño, si no eres gamer, si eres gamer pues es natural, es casi normal, pero entonces ahí, ¿cómo empezamos a hacer esos cambios también de discurso para que más personas observen y perciban de otra manera los metaversos, pero también que esas marcas, esos productos, eso que se va a hacer en metaversos genere valor a los consumidores? Bueno, yo veo dos etapas en esta adopción de metaverso, ¿no? Lo primero es la democratización del metaverso. Y para ello tiene que haber un proceso muy rápido de automatización de los dispositivos, muy rápido, porque cuando tú automatizas algo, inmediatamente lo democratizas, lo pones al alcance de cualquiera. Voy a poner el caso de los periódicos. En el momento en que el periódico se digitalizó, pues ya no te cuesta 20 pesos un periódico. Esos precios tienden a cero. Cuando automatizas algo, inmediatamente los precios tienden a cero y entonces lo democratizas. Yo creo que el tema de los dispositivos, los visores, todavía no están democratizados. En el momento que empiece a haber este tipo de desarrollos, habrá más competencia y estarán al alcance de cualquiera. Como hace tiempo no todo el mundo podía tener un celular en la mano, una laptop en su casa, y empezó a haber esta competencia que lo democratizó. Entonces, la primera parte, me parece, es democratizar este servicio. Y lo segundo, que todavía no hay en este momento, ni siquiera los grandes fabricantes, todavía no tienen dispositivos con los que puedas convivir por horas sin que empiece a afectar en el mundo real. Me parece que el peso, todavía la velocidad de procesamiento está a un nivel inicial. En el momento en que incluso hasta los mismos abanicos que utilizan son todavía muy pesados porque son de celulares. En el momento en que empiecen a hacerlo mucho más ligero, con mayor velocidad de procesamiento y se democratice, creo que va a ser parte del día a día de todos. Yo le calculo a esto 3 años. Facebook es uno de los que va muy avanzado desde que arrancó Oculus Quest y toda esta generación de visores hasta metaverso, pero no está democratizado, Giselle, que hoy pierden millones de dólares al mes porque no han logrado una adopción en el mercado. Efectivamente, esto tiene una gran adopción con los gamers, pero todavía no se ha democratizado en la cotidianidad del ciudadano común. ¿Qué se logró en pandemia? Bueno, las personas de la tercera edad ya compran en línea, ¿no? Ya no compraban en línea, ya compran en línea. Y entonces, cuando esto lo utilizan las mujeres y las personas de tercera edad, podemos decir que ya estamos del otro lado. Tal cual como le estás diciendo, que incluso hay algunas empresas como por ejemplo The Place, que en España pues ya tienes justo, entras, lo que decías hace rato, vas, compras el producto, te lo pruebas, no te lo pruebas, pero obviamente todo en el metaverso. Si quieres ir físicamente lo puedes hacer, y ahí también trabajar con realidad aumentada, que eso también es interesante. ¿Cómo amplificas la experiencia? Y justo es a lo que me quiero ir, porque justo en una de los ahí de tus valores y todo lo que ustedes tienen descrito como empresa, pues está en generar esas experiencias significativas en quienes participan de sus cursos y demás. ¿Qué es lo que ustedes hacen que hace diferente esta educación, que hace diferente esta formación, que creo que también es clave para empezar a hablar de otro discurso sobre la educación? Sí, gracias. Oye, para precisar algo que dije hace un instante, cuando lo adopten las mujeres y las personas de tercera edad, hay una muy buena teoría que comenta
que la adopción de las principales tendencias en los seres humanos inicia por las mujeres. Y si te das cuenta, los consumos de café, de moda, la toma de decisiones, finalmente el consumo lo tienen las mujeres. A eso me refería para que no vaya a malinterpretarse. No, al contrario, al contrario. Pero justo lo que dices es muy cierto y muchas marcas lo saben. Ahorita si hablas en términos de género y más, hay cosas que ya se dejaron de consumir por ciertas personas y las mujeres somos las que hemos estado nuevamente regresando a estar en el café, en los restaurantes. Es muy buen dato, y sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, a eso me refería. Ahora, en el caso de nosotros, fíjate que hemos hecho esfuerzos ya por realizar proyectos educativos de realidad aumentada. Recientemente generamos un buen proyecto para Grupo Coppel en el que lo que hicimos fue desarrollar un proyecto de realidad aumentada para aquellas personas que se encuentran en la calle en actividades de cobranza. Como sabes, es muy difícil la parte de inducción para una persona que le vas a decir que su actividad es en la calle, pero tú haces un proceso de inducción a través de e-learning o de manera virtual, porque pues son miles de personas. ¿Qué hicimos ahí? Y ha sido como uno de los primeros que nos ha llevado a otros y a otros proyectos. Bueno, que las personas que están en la calle puedan interactuar con un cliente al mismo tiempo que están escuchando y viendo ladrar a un perro, al mismo tiempo que está lloviendo y al mismo tiempo que tienen el ruido de camiones y de carros y con todo el ambiente que los rodea. ¿Qué me parece cuál es la tendencia? Acercar en la educación al ambiente real de la toma de decisiones diarias. Y la única manera de replicarlo es a través de realidad aumentada o de realidad virtual. Esto sí genera un estrés diferente al momento de tomar decisiones. Y como tú sabes, cuando hay sensorialidad en el aprendizaje, es cuando se anidan los conocimientos en el largo plazo. Cuando solamente lo lees o cuando solamente lo escuchas, no existe esa sensorialidad y lo lleva a la memoria de corto plazo. Yo hice un ejercicio muy interesante de conocer, por ejemplo, de leer sobre la recámara de Ana Frank en un texto, ¿no? Y luego haces un examen. Y luego, en un ejercicio paralelo, con realidad virtual, entras a la recámara de Ana Frank y te hacen un examen al salir de ahí. Y estos dos ejercicios te das cuenta de que pudieras narrar el color de las sábanas, si era de mañana o de tarde, qué tenía sobre su escritorio, de qué color eran sus paredes, cómo estaba la posición de ella. Es decir, la sensorialidad que produce la realidad aumentada y realidad virtual te genera el aprendizaje. Hay un laboratorio en Stanford, muy interesante, el laboratorio de innovación, que incluso están midiendo hoy con realidad virtual y aumentada la discriminación. Por ejemplo, tienen sensores sobre el cuerpo humano y le generan imágenes de conversación con personas de distintas razas, etnias, y viendo cómo se alteran sus principales signos, ven si tienes tendencias al racismo o no. Es decir, hoy se están midiendo, bueno, hay una aplicación que se llama Beyond Verbal, que es israelí, que seguramente la conoces, que mide las emociones, tu estado de ánimo, a través de, sí, con tu cara y con tu voz. Con solo escucharte, pueden saber si estás deprimido, si estás contento, en fin. Entonces están digitalizando las emociones. Ese es el mundo en el que estamos hoy. Es como el reconocimiento facial y a partir de esto ya te da la emoción y luego la tonalidad más o menos, ¿no? Es como el análisis que se hace. Sí, facialmente así lo hacen y con la voz, básicamente con millones de datos, que por eso te decía que la transformación digital en las empresas en realidad inicia con el análisis de datos. Nadie puede decir que se está transformando digitalmente si no tiene un correcto análisis de datos. ¿Qué hacen en Beyond Verbal? Pues tienen millones y millones de datos de cómo es el tono de las personas que se encuentran en distintos estados de ánimo. Y a partir de ahí, cuando te escuchan a ti, ven con cuál se relaciona y es más probable que tú tengas cierto ánimo que otro con solo escuchar tu voz, ¿no? Amazon está haciendo, no sé si tú lo sepas, pero Amazon está haciendo pruebas no solamente de compra por voz o por reconocimiento facial, sino escuchando tu tono de voz te hace ciertas recomendaciones por tu estado de ánimo de ese momento. Eso está increíble, porque además, bueno, yo siempre que platico sobre estos temas de tecnología y sobre todo de búsqueda en Internet, hablo que no encuentras lo que quieres, encuentras lo que el algoritmo sabe por ese comportamiento y análisis que hace de ti,
lo que vas a comprar. O sea, creo que va más por allá. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Me estás impactando con toda la información y la verdad me gustan tus ejemplos porque ya son cosas que estás aplicando. Esto que haces tú también para empresas, no sé si nos puedes compartir otro ejemplo. La empresa llega contigo, te da sus necesidades, tú haces un diagnóstico y en función de eso haces una propuesta, porque creo que hoy también se necesitan trajes a la medida, no se puede estandarizar ni la educación ni las propuestas que se hacen. Cada organización, cada cultura organizacional refiere un tipo exacto, o sea, de lo que necesitas para realmente atender. Si es un tema de aprender a usar un nuevo software, si es a lo mejor un cambio organizacional, ¿no? Una fusión, qué sé yo. Sí, mira, en el caso de nosotros lo definiría es una EdTech B2B2C. Es decir, nosotros somos una empresa de educación tecnológica, vamos a las empresas, dejamos un proceso de largo plazo a través de una universidad corporativa interna, operada por nosotros, que va a ser finalmente el centro de desarrollo de competencias de sus propios colaboradores. Hace 4 o 5 días, por ejemplo, iniciamos un proyecto para INDEX, que es el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera y de Exportación en México. Ellos tienen alrededor de casi 4 millones de la mano de obra que existe en México. Y lo que se están dando cuenta es que la industria manufacturera en México, que es muy fuerte, como tú lo sabes, hay una deuda tecnológica también. La manufactura en México sigue siendo muy manual y ahora hay que llevar esos millones de colaboradores hacia un nuevo aprendizaje de que ya no tienen que hacer selección digital selección manual de sus productos. Hay una máquina que lo hace. ¿Qué va a pasar con esas millones de personas? Tienen que aprender a operar estas máquinas y tienen que tener una función más estratégica al interior de las empresas. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Digamos que somos como un puente entre las necesidades de desarrollo del segmento gerencial hacia abajo y las nuevas tendencias tecnológicas que ya están implementadas en ese segmento. Esa brecha de conocimiento es lo que estamos tratando de llenar en las organizaciones. Y me imagino que hay un presupuesto también designado para esto. No sé qué tan caro, qué tan difícil es ya implementar un programa así, porque me imagino que los beneficios son pues realmente a corto plazo y realmente atienden a los problemas que ustedes detectan. Sí, bueno, la verdad es que hay muchos esquemas comerciales y modelos de negocios para eso. Hay organizaciones que están decididas en hacer un cambio tecnológico y cultural, como tú lo comentabas, porque saben que de eso depende la competitividad presente y futura. Y están decididas a hacerlo, ¿no? Voy a hablarte del caso de muchas empresas en México, que espero que sí pueda hacerlo, al cabo que esto es un espacio académico y cultural, pero empresas como FEMSA, como Grupo Coppel, algunos retailers, esta industria manufacturera, están haciendo esfuerzos muy, muy importantes por dar ese salto en cuanto al upskilling de sus colaboradores, porque lo necesitan como empresa y saben que es para mejorar la calidad de vida de ellos y de sus familias, que de ahí dependen al menos 4 o 5 personas. Hay otros esquemas comerciales muy interesantes que estamos explorando, te los platico, que esto es bien interesante. Queremos llevar estos programas de desarrollo de competencias a las cárceles de México. Las personas que entran como reclusos, como internos a una cárcel, el estudio que hicimos es que entran con una brecha de alrededor de entre 10 y 15 años de competencias en tiempo real. En delitos menores en México, esas personas van a estar recluidas entre 5 y 10 años. Van a salir de ahí con una brecha de competencias de 20 a 25 años y ahora lo que les dicen es, insértate en el mercado laboral. Imposible. Lo que queremos hacer es llevar estos programas a las cárceles de México para poder hacer una real rehabilitación productiva, laboral y social. Y que personas que estén en estas condiciones puedan salir incluso con un posgrado y con competencias que les permitan insertarse en un mundo laboral activo. En Estados Unidos, insisto, hay esfuerzos que están haciendo universidades en Nueva York, por ejemplo, como Columbia, que tiene algunos college ya en algunas cárceles en Estados Unidos. Y fíjate que ha creado un dilema hasta ético, porque hay personas que han comentado, oye, yo me preparé toda mi vida, he sido muy buen estudiante, he sido una persona que se ha dedicado, quise entrar a Columbia y no me aceptaron, pero alguien que está en la cárcel va a salir con un título de Columbia al puesto que yo quería. Entonces abre hasta un espacio para un debate ético
es nuestro siguiente paso, llevar esto a México y América Latina para poder cerrar esa brecha todavía más amplia de las personas que tienen 15, 20 años sin convivir con tecnología y sin convivir con estas habilidades blandas de las que hablábamos. Y me encanta que nos des hasta marcas, porque justo también en este programa lo que he dicho es que vayamos conociendo estos ejemplos a seguir, estos patrones. No está mal el que de pronto adoptemos cosas que ya se están haciendo, sobre todo si es para mejorar a las industrias. Yo creo que la tecnología hoy es ese aliado. O sea, yo no lo veo como competencia a la inteligencia humana, a la calidez, a la personalidad, porque esas cosas son insustituibles. O sea, las personas, yo también, esa es la conversación y hacia eso voy a dirigir mi pregunta, porque muchas personas siempre que hablamos de tecnología y sobre todo de inteligencia artificial, Nelson, es que ¿qué va a pasar? No siempre la pregunta es ¿y qué pasa? ¿Sustituye nuevos puestos? Yo lo que siempre he pensado es que no somos irreemplazables. Lo que sí es que podemos coadyuvar, ciertos procesos se pueden mejorar con esa tecnología. La inteligencia está en lo que decías hace rato, analizar esos datos. De nada te sirve tener esa cantidad de información si no sabes cómo convertirla de un big data a un smart data. Y me gustaría que me platicaras sobre esto, que creo que pudieras ahorita cambiarle la percepción a la gente sobre la inteligencia artificial. Sí, bueno, mira, yo diría que, a ver, el combustible son los datos, digamos que es el combustible. El motor, digamos que es la nube, que es donde se procesan esos datos. Y la inteligencia artificial lo que hace es interpretar esos datos y adaptarla a la cotidianidad de los seres humanos. Así lo pondría, ¿no? Repito, el combustible son los datos, el motor es la nube y la inteligencia artificial es la tecnología que te permite implementar esos datos en la cotidianidad que todos, en la que todos convivimos. Esta parte, ¿no? de la convivencia humana me parece que también va a cambiar. Y va a cambiar mucho porque estoy seguro que tú has leído, tus estudiantes también lo sabrán, sobre lo que ya se está generando en algunos países que son los humanoides, es decir, que son robots, es robótica con sensibilidad, es decir, que ya pueden responder ante un cambio en la sensibilidad de la persona con la que están interactuando. Es decir, si estás triste, entiende que estás triste. Si estás preguntando algo, entiende que es una pregunta. Si es un tono, digamos, más autocrático, entiende que puede ser agresivo. Y estos humanoides cada vez más se están sensibilizando. Como tú sabes, desde hace, creo que alrededor de quizás 20 años, Sofía, que fue la primera humanoide, que se le dio ya incluso la ciudadanía. Ella puede votar, Sofía puede disertar conferencias, Sofía entra a diálogos con seres humanos. Pues te voy a dar mi perspectiva, que tal vez no va a sonar muy real, pero probablemente algunos de nuestros hijos le presenten a sus padres a sus novios o a sus novias y seguramente serán humanoides. Justo eso es un gran dilema, ¿no? Y un gran dilema ético, y entonces hay que ir trabajando. Ahorita que decías de Sofía, también justo pensaba en lo que platicaban de esta cantante holográfica, ¿no? Hakume Miku, que también es para una bocina y una marca de una bocina, y ahora se convierte en una cantante holográfica y bueno, pues hasta hace música y pues sí, que hay gente que ha comprado su holograma y se ha casado hasta con ella. Entonces sí hay mucha conversación en torno a esto. Sin embargo, creo que empezando a platicar, empezando a sensibilizar, o sea, no promover cosas que no tenemos todavía cuadradas en esos temas de los límites, ¿no? De la ética, pero sí nos podamos contribuir a de qué manera podemos utilizar esa tecnología siempre y cuando sea beneficio de mejorar nuestra sociedad. No sé si compartes esto. Totalmente, mira, yo siempre he creído que una cosa es promover ciertos valores, otra cosa es aceptar y tolerar ciertos valores, y otra cosa es no aceptar ciertos valores. Muchas personas nos hemos vuelto tolerantes con muchas cosas, pero no quiere decir que lo promuevas, ni siquiera que lo compartas, sino que lo aceptas. Y en este sentido que platicabas de la cantante holográfica, pues hoy, como sabes, en Estados Unidos hay cientos de demandas de actores que se están utilizando sus avatares para hacer réplicas de series, de películas sin derechos. Y entonces ahora, pues las grandes productoras pueden decir que no necesitan contratar actores porque pueden generar avatares que son exactamente iguales, con sus mismas características físicas, emocionales y virtudes actorales, sin necesidad de tener un contrato con ellos. Y está
en tribunales ya en Estados Unidos y también en algunos países de Europa. Eso, por ejemplo, debería no darse y debería entonces empezarse a legislar y cuadrar esto. A manera de cierre, Nelson, no sabes cómo he disfrutado. Mi productora está aquí abajo y me manda mensajes de, oye, qué padre está la charla. Sí, coincido contigo, gracias, querida Dani. Ha sido una gran charla, Nelson, y me gustaría cerrar justo. Si cualquiera piensa hoy que ahorita acaban de ver esta charla, ¿cuáles son estos servicios que tú, sé que al principio nos comentaban que es Academia Global, pero recordar por qué sería importante hoy una empresa como la tuya y qué les puedes ofrecer? ¿Qué plus, qué valor les das a estas personas hoy que tienen una empresa, quieren iniciar algún negocio, emprendimiento, incluso las mismas universidades, las mismas instituciones educativas, que tú puedas ser como ese advisor que les puedes decir hacia dónde va la tendencia de la educación? Sí, muchas gracias por el espacio y decirte, bueno, que la charla es agradable porque tienes... primero, un excelente estilo como conductora y también una gran productora. Es un programa muy interesante. A mí me gustó mucho también, lo disfruté mucho. En el caso de nosotros en Academia Global, estamos muy enfocados, te decía, en generar procesos de largo plazo en las organizaciones, creándoles una universidad interna. Esta universidad interna para empresas pequeñas, medianas y grandes, lo que hace es convertirse en el centro de desarrollo de competencias. ¿Qué hacemos? Un diagnóstico primero de las competencias actuales que tienen sus colaboradores, ligar la estrategia que tiene la organización y la visión de la organización con esas competencias iniciales, para desarrollarles un programa de reskilling y llevar a su fuerza laboral a que pueda tomar estas posiciones en el presente o en el futuro. Básicamente a eso nos dedicamos. Estamos trabajando con muchas empresas en México. Vamos a iniciar ya con INDEX, que es este Consejo Nacional de Manufactura, muy grande, pero también estamos trabajando con empresas muy grandes y bueno, nuestro gran proyecto, por lo menos el personal, quiero comentártelo, es llevar este servicio a las personas que no tienen posibilidades de hacerlo y que están recluidas hoy en un penal y que cuando salgan es muy difícil que tengan una real reinserción laboral y social porque no tienen las competencias para lograrlo. Ni siquiera los que están afuera las tienen del todo. Imagínate estar aislado de esta aceleración, digitalización y ambiente y ecosistema tecnológico que vivimos. Esto hacemos y como una empresa, una startup de educación tecnológica o de tecnología educativa que somos, y como siempre, a la orden de ti, de tu programa. Me encantó charlar contigo. Ojalá que podamos conocernos personalmente y de verdad, felicidades por lo que estás haciendo en Anáhuac, llevar este tipo de conocimiento a tus estudiantes y a todos los que te escuchan en la radio de la Ciudad de México. Pues me dio muchísimo gusto conocerte y participar. Igualmente, Nelson, esperamos que sí, que por acá te podamos traer a la universidad. Será un placer tenerte por acá. Pues bueno, pues no me resta más que agradecerles también a todos los que se conectaron, que nos dejen sus comentarios. Vamos a también a compartir toda esta información sobre Academia Global. Muchas gracias, Nelson. Gracias a ti, un fuerte abrazo y felicidades también por el programa. Igualmente, muchas gracias. Bien, pues los invito a que nos sigan el próximo jueves en punto de las 13 horas aquí por Charlas con Café. Mi nombre es Gisela Escalante y fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.